por la invitación, especialmente a la oficina del alcalde y muy particularmente al señor Leslie Rodríguez y a la señora Maricela González, quienes han estado coordinando junto a este servidor esta participación. No debe quedar duda de que atravesamos por un momento histórico crucial, y es que todavía la economía mundial no se recupera totalmente de lo que ha sido la peor crisis desde la Gran Depresión de la década de 1930. Y esta crisis, que en el caso de Estados Unidos, propiamente hablando, la recesión comenzó allá para diciembre de 2007, y luego el torbellino financiero se desató a mediados de septiembre del 2008, cuando Lehman Brothers se fue a la quiebra. Esta crisis todavía no se supera y está produciendo efectos paradójicos. De momento crea la esperanza con la elección del presidente Barack Obama y un Congreso en manos de los demócratas de que se le podrían poner controles a este capitalismo neoliberal desenfrenado, que no solamente ha causado la peor crisis en la historia luego de la Gran Depresión, sino también el peor desastre ecológico en la historia de los Estados Unidos, en el Golfo de México, que ya parece haberse olvidado, pero que es como un cierre con broche de oro en toda esta secuencia de tragedias. Y ahora, recientemente, estas elecciones de mediano término pues arrojan un resultado paradójico cuando los proponentes de la filosofía económica que condujo y sigue conduciendo al mundo por este desastre toman control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, apoyados por un movimiento populista de corte conservador, radical, que inclusive asusta a muchos republicanos. Pensábamos que quizás el neoliberalismo tendría sus días contados, pero no es así. La bestia está herida, pero cuando la bestia está medida es cuando más peligrosas se tornan. Es cierto que se detuvo la caída abismal en la economía norteamericana. Allá para diciembre y enero del año 2009 se estaban perdiendo a razón de 700 a 750.000 empleos mensuales. En el mes de enero nada más fueron más de 750.000, lo cual es equivalente a toda la fuerza laboral de Vermont. La crisis, además de duplicar el desempleo en Estados Unidos, amplió la cantidad de personas que se han descorazonado, no están buscando trabajo, o han tenido que aceptar trabajo a tiempo parcial, o están marginalmente vinculadas a la fuerza laboral norteamericana. Y créanme que los números son impresionantes. Estamos hablando que entre desempleadas, desempleados, subempleados y marginalmente vinculados a la fuerza laboral norteamericana hay más de 17 millones de personas en este momento, lo cual hace de la tasa de desempleo real algo mucho más grande que la tasa de desempleo oficial. Como era de esperarse, ante la pérdida masiva de empleo, también la pobreza en los Estados Unidos ha alcanzado los niveles más altos desde 1994, y es que, lógicamente, si pierdes el empleo, si pierdes tu principal fuente de ingresos, pues entonces te acercas o caes en la pobreza, dependiendo la totalidad del ingreso familiar. Actualmente continúan las ejecuciones de hipotecas. Millones de familias han perdido la casa, han perdido el trabajo, han perdido los planes médicos, han perdido sus planes de retiro. Otra cantidad, estamos hablando del orden de millones de dueños de residencias que tienen las llamadas hipotecas bajo el agua, donde el total de la hipoteca es mayor que el valor de la propiedad tasada. Y las malas noticias, en cierta manera, pues continúan. Si uno se dedica a leer lo que la prensa financiera pues
dice todos los días. Bueno, hace varios días el Banco de la Reserva Federal norteamericano decidió que va a comprar 600 billones de dólares en activos tóxicos que todavía están en las carteras de las principales instituciones financieras. Y antier, AMPAC, un gigante coasegurador de los bonos municipales y corporativos, se fue a la quiebra. Y estoy hablando de AMPAC, no estoy hablando de una pequeña sucursal, estoy hablando de un gran coasegurador de bonos en el mercado norteamericano e internacional. No hace mucho tuvimos la sorpresa de la crisis fiscal en Europa, especialmente en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal y en menor grado Italia. De manera que si creemos que hemos visto el final de la crisis, pues todavía no lo hemos visto. La economía mundial, pues a duras penas se está recuperando de ella y el costo de esta crisis en términos humanos ha sido exorbitante. 30 millones de personas han perdido su empleo alrededor del mundo durante 2 años nada más, del 2008 al 2010. Y en América Latina y el Caribe, en el año 2009 nada más, 9 millones de personas perdieron, o debo decir 9 millones de personas ingresaron a la fila de la pobreza. Aquí en Puerto Rico entramos ya en el 5º año de esta situación de crisis económica que nos plantea un doble flagelo, un doble azote, que es una recesión y una crisis fiscal. Y el problema es que cuando tenemos esos escenarios combinados, lo que puedes hacer por un lado para resolver el problema de la recesión te exacerba la crisis fiscal, y lo que puedes hacer para resolver la crisis fiscal te exacerba la recesión, como ha quedado demostrado con el plan Fortuño, que entra o se lanza ese plan con un doble objetivo. Primero, cuadrar las finanzas públicas, eliminando el llamado déficit estructural del gobierno, sobre el cual ha habido mucho debate, en términos si eran 3.200 millones, o eran más, o eran menos, y a la misma vez que cuadra ese déficit, para lo cual se requieren recortes de presupuesto, y se han propuesto recortes de presupuesto de 2.000 millones de dólares y se han efectuado hasta ahora más que 1.200 millones de dólares en recortes, y nuevas contribuciones que vinieron con la ley 7. De manera que simultáneamente, y perdóname, simultáneamente el plan Fortuño propone cuadrar las finanzas públicas, y una vez cuadrada la finanza pública, lanzar la economía de Puerto Rico por la senda del crecimiento mediante una serie de proyectos, una legislación que voy a enumerar rapidito, pero que es bien importante, la ley número 1 y número 2 de enero de 2009, que ampliaron la capacidad de financiamiento del gobierno, cuando en vez de un punto porcentual de los 5.5 puntos porcentuales del IVU, se asignaron 2.75 a la Autoridad para el Financiamiento Apremiante, que es la que a través de COFINA emite los bonos. De manera que ahora mismo la mitad de los recaudos del IVU que van para el gobierno central, antes de entrar al Fondo General de donde sale el presupuesto, entran primero a COFINA para el servicio de la deuda emitida, que ya está rondando los 14.000 millones de dólares. Además, tenemos la ley número 7. Podemos decir que otra de las leyes que se inventó fue la ley de reforma fiscal, que se aprobó en el 2006, que impedía el uso de préstamos para pagar gastos operacionales en el gobierno de Puerto Rico. Y es interesante porque si leen hoy, todos los días en el Nuevo Día, en los periódicos, hay una nueva noticia de los desastres. Este es ahora con Centro Médico para salvarlo. Se han ideado un préstamo de 472 millones de dólares que comenzaría a pagarse en el próximo cuatrenio. Sobre eso hablaremos más adelante. La ley número 7 del 9 de marzo de 2009, la ley especial declarando estado de emergencia fiscal y estableciendo plan integral de estabilización, que es la que propone los recortes de 2.000 millones de dólares en el gasto público y las nuevas contribuciones. La ley número 9 del 9 de marzo del 2009, la ley para el programa
cual se asignan 500 millones de dólares para estimular principalmente el sector de la construcción en la economía de Puerto Rico. Si van sumando, quizás pueden recordar los 750 millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico pagó de forma acelerada tan pronto entraron en esta administración a los suplidores, lo cual es un poco atípico porque la estructura de cuentas por cobrar no necesariamente se tiene que liquidar en un solo periodo de estructura temporal, y eso no creo que nunca se discutió. Y ahora 500 millones de estímulo criollo y otros estímulos que vamos a hablar. La ley número 29 del 8 de junio de 2009, la ley de las alianzas público-privadas, la ley 143, la que enmienda la llamada ley de cierre, la ley 161 para reestructuración y unificación del proceso de evaluación y otorgamientos de permisos, y una ley, la última que voy a enumerar, que ha pasado desapercibida, la número 70 del 2 de junio del 2010 para crear la ley del programa de incentivos, retiro y readiestramiento. Entonces, la ley 7, cuando se aplicó, cogió a las personas con menos antigüedad y llegó casi hasta los 13 años de servicio. Y ahora esta ley número 70 ofrece que para todas aquellas personas con 15 años de servicio hasta 29 años de servicio se pueden retirar. Si te retiras con 15 te lleva el 37.5% del retiro. Si te retiras con 29 años te llevas el 50% de lo que te corresponde el retiro, a diferencia de las 3/4 partes del promedio de los 3 años de mayor ingreso, que es la forma para calcular. Pero si se fijan, esa ley está ahí ya aprobada, muy poco discutida, muy poco conocida. Y entonces, lo que no hizo la ley 7 por abajo, cuando implantaron los recortes, ahora cuando se intensifica el problema de presupuesto y vengan más recortes en la agencia, esta ley pues agarra a la gente con más experiencia y con más antigüedad en las distintas agencias. Así que todavía no hemos pasado la peor parte de la junta. También está veremos una llamada reforma laboral, que hay que señalar que desde la década del 90, mediados de los 90, pues se está considerando una modalidad bastante conservadora, bastante absurda, de lo que se llama flexi time, que es una jornada de 40 horas comprimidas en 4 días, que tiene primero que nada una implicación sobre lo que constitucionalmente se establece sobre la jornada, que es de 8 horas al día, durante 5 días para un total de 40 horas. Esas 2 horas adicionales, ¿cómo se va a tratar para propósito del tiempo o la paga del tiempo adicional? Pues es crucial. También cabe señalar con respecto a la reforma laboral que la idea detrás de esa reforma, desde que fue planteada a mediados de los 90, era armonizar el Código Laboral de Puerto Rico con el de los Estados Unidos. Y créanme que esa palabra armonizar, por más bonita que parezca, realmente constituye o representa pérdida de derechos adquiridos y retroceso en términos de protección, legislación laboral obtenida en Puerto Rico durante los últimos 60 años. Es como cuando habla el director ejecutivo de la AAA refiriéndose a los 5.000 empleados que todavía quedan allí y dice que ya la permanencia en esa agencia no existe, no habrá aumentos salariales, los beneficios marginales y la jornada laboral podrían reducirse y habrá mayor rigidez para ascender dentro de la AAA. Esto lo que quiere decir es que adiós a la clase media trabajadora por ese lado, de lo que estamos viendo continuamente. También está pendiente la segunda parte de la reforma contributiva. Ya se aprobó la primera, los proyectos 3028 y 3029, que van a dar un total de $306 de alivio contributivo por planilla. Estamos hablando de que hay 1 millón de planillas aproximadamente, y a cada uno le va a tocar $306 en promedio. Ahora,